Las ciudades son la máxima expresión de nuestra civilización. Aquí los ambiciosos y emprendedores encuentran su medio natural. A la cabeza de la innovación, su arquitectura está en evolución constante para satisfacer las necesidades de una sociedad cambiante. Durante cientos de años, las ciudades británicas crecieron tras altas murallas defensivas. En la zona comercial, la gente, las tiendas y las casas de madera se amontonaban, creando calles estrechas y sinuosas. Sin embargo, hace 3 siglos se produjo un importante cambio en el diseño urbano. De esto a esto. Este es el momento de la arquitectura británica en que las ciudades se volvieron elegantes y ordenadas. Es una historia de sospechosos tratos inmobiliarios, matrimonios de conveniencia y delincuentes de los bajos fondos. Una historia que habla de la unión de nuestras naciones y que nos llevará por todos los rincones del país. Es la historia del nacimiento de la ciudad moderna en Gran Bretaña. Edificios que inspiraron Gran Bretaña. La ciudad moderna. La historia de transformación urbana de Gran Bretaña empieza aquí, en la capital. Londres siempre ha sido el motor económico del éxito de Gran Bretaña. En el siglo XVII se produjo aquí un acontecimiento muy importante. El rápido desarrollo de la capital comenzó a influenciar el desarrollo de pueblos y ciudades de todo el país. Claro que esa revolución urbanística no pudo comenzar hasta que terminó otra revolución, la política. En 1660, poco después de la muerte de Oliver Cromwell, se restauró la monarquía en Gran Bretaña. Tras 15 años bajo el intransigente gobierno de Cromwell, el glamour que destilaba la corte de Carlos II resultaba embriagador. La gente quería sentirse cerca del rey feliz. Todos los que podían permitírselo querían vivir junto al Palacio Real, en Whitehall. Por eso se mudaron al oeste de Londres y crearon un nuevo barrio, el West End. Y querían tener una residencia parecida a la del rey. Grande, simple, moderna, espaciosa y sobre todo con vistas a una plaza. Y se crearon Hanover Square, Berkeley Square, Leicester Square, Cavendish Square y un sinfín de plazas. Estoy en St. James Square, una de las zonas que primero se construyeron del West End. Estaba tan de moda que aquí vivió una de las amantes del rey. Los vientos del oeste llevaron la mugre y la contaminación hacia el este, haciendo de este exclusivo barrio una zona limpia y saludable. Estas plazas arboladas se convirtieron en uno de los símbolos de Londres. A día de hoy existen unas 600. La presencia del rey era el principal atractivo de esta zona que, sin embargo, se estaba construyendo por iniciativa privada. A la cabeza de este negocio estaba el primer especulador de la propiedad de Gran Bretaña, Nicholas Bourbon. Para maximizar los beneficios, Bourbon se inventó un nuevo tipo de vivienda, los adosados, una hilera de casas idénticas que se podían construir económicamente utilizando materiales prefabricados. A pesar de ser hijo de un predicador puritano, para los negocios Bourbon no entendía de caridad cristiana. Participó en numerosos tratos turbios y no dudaba en estafar a sus inversores incluso desde el más allá. Cuando murió en 1698, dejó escrito en su testamento que no se pagase ninguna de sus deudas. Los adosados aprobaron el examen del tiempo y se convirtieron en una de las viviendas urbanas más habituales de la capital. 18 millones de londinenses viven en una casa así. De hecho, nos gustan tanto que hasta al primer ministro le pusimos una. Tras la restauración, las clases más acaudaladas hicieron del West End su patio de recreo. Empezaron a gastar dinero de tal manera que Londres se convirtió en la capital mundial de las compras. Estoy en Berry Brothers and Rad, en James Street, una tienda del siglo XVII que todavía sigue abierta. ¿Es esta la tienda que más tiempo lleva funcionando en Londres? Creemos que sí. Al menos nuestra familia la ha tenido abierta durante los últimos 300 años.
Berry Brothers and Radd conserva uno de los escaparates más antiguos de Gran Bretaña, un elemento que no falta en ninguna tienda de hoy en día. Ahora os dedicáis a la venta de vino, pero eso no era lo que se vendía aquí por aquel entonces. Empezamos vendiendo las bebidas más selectas de la época, té y café. Cuando se inauguró la tienda, ¿qué tipo de clientela tenía? Venían muchos cortesanos. Era el ultramarinos de la corte. Los ricos no solo venían aquí a por café, también utilizaban la balanza de la tienda para conocer su propio peso. Fue uno de los periodos más vanidosos de la historia británica en lo que se refiere a vestimenta, y también se empezaban a hacer dietas, así que les venía muy bien poder pesarse en la tienda. Todas las personalidades de la época tenían su peso registrado en estos libros. Empezamos a pesar a los clientes en 1765. Tenemos a Pitt el Joven, al duque de Wellington, al príncipe regente y más recientemente a Lord Byron, que estaba obsesionado con su peso, Laurence Olivier, y hace unos días pesamos a Kevin Spacey. Ahora me toca a mí. ¡Ay, madre! Estoy bajando. Hay que poner más. Nunca me sentí tan equilibrado. 72 kilos y medio. Un poco más gordo que Lord Byron, pero mucho menos que Kevin Spacey. Mi nombre forma parte de la historia. Una explosión urbanística y consumista acompañada de créditos baratos y una gran libertad empresarial hicieron de Londres la ciudad más grande de Europa. Pero las nuevas zonas residenciales no se habían construido siguiendo un plan específico. No fue en la floreciente capital, sino en una tranquila ciudad de provincias, donde una serie de circunstancias únicas permitieron que las ideas arquitectónicas que habían nacido en Londres se materializaran para crear la primera ciudad con un verdadero plan urbanístico. Entre las colinas de Somerset y la orilla del río Avon, los romanos construyeron una ciudad en torno a la única zona de aguas termales de Gran Bretaña. Durante 1300 años, desde que los romanos abandonaron Gran Bretaña, Bath era una aletargada ciudad de provincias. Sin embargo, en el siglo XVIII, se convirtió en un centro de innovación arquitectónica. Bath recogió el relevo de Londres y demostró todo lo que se podía hacer a base de plazas y casas adosadas. Su éxito se debió a tres factores: aguas termales, innovación arquitectónica y dinero, mucho dinero. Y todo comenzó gracias al talento de un hombre, el arquitecto y empresario John Wood. John Wood era el hijo de un constructor local. Nació en Bath pero estudió en Londres, donde vio surgir las plazas arboladas del West End. Para cuando volvió a Bath en 1727 se propuso mejorar lo que había visto. En cuanto vuelve de Londres, decide construir una ciudad clásica monumental llena de espacios públicos. Lo difícil era hacerlo a base de casas adosadas de ladrillo. Wood tomó una idea que se había probado sin éxito en Londres, en Grosvenor Square: hacer que los adosados parecieran un palacio. Esta es la primera fachada palaciega de Gran Bretaña. Es el primer arquitecto que pudo permitirse poner columnas corintias y molduras en torno a puertas y ventanas en este tipo de edificio. Cuando sales por la puerta, parece que sales de un palacio. O sea que aunque no tuvieras una gran fortuna, al menos daba la impresión de que vivías en una casa digna de la aristocracia. Sí. Wood, que se consideraba el restaurador de Bath, construyó una ciudad a la medida de un emperador romano. Si bien las plazas no eran nada nuevo, una serie de adosados en círculo sí lo era. Esto sí que era toda una innovación. Sí. Es la primera vez que a alguien se le había ocurrido construir casas en círculo.
Y como prueba de su éxito, el primer ministro fue el primero en comprar una casa aquí. Que el primer ministro se instalase aquí fue la guinda que coronó el pastel. Sí. El que quizás sea el edificio más famoso de Wood fue construido después de su muerte por su hijo en 1775. Me refiero, como no, al Royal Crescent. Este edificio tuvo un impacto mundial. Estaban diseñando la ciudad de Washington con un ojo puesto en Bath, donde se estaban levantando bloques de edificios frente a amplias zonas verdes. Lo que pretendía es que la naturaleza entrase en las ciudades. El arte y la literatura del siglo XVIII idealizaban el campo. El rey Jorge III hizo construir una granja en el castillo de Windsor para su entrenamiento personal. Pronto las clases adineradas de entonces desearon que el entorno urbano tuviera un aire mucho más rural. Esto es incluso más grandioso que aquella manzana circular. Sí, la gente que compró casa aquí podría haberse comprado una mansión de campo. En cierto sentido, esa era su intención, ¿no? Supongo que aquí disfrutaban de lo mejor de los dos mundos. Tenían todas las ventajas de una ciudad, pero al mirar por la ventana veían lo mismo que alguien que viviera en el campo. Un precioso paisaje por donde corría un río y pastaba el ganado. Hasta pusieron vacas y ovejas para dar la impresión de que estaban en el campo, a pesar de encontrarse en una ciudad de lo más distinguida. Sí, en las tardes de verano las mujeres de la aristocracia iban a pasear entre rebaños de ovejas, vestidas con sus mejores galas. Fue un punto de inflexión en la idea que la gente tenía de las ciudades. Aquí fue donde la ciudad se abrió al campo. Durante el siglo XVIII, Bath era considerada la ciudad más bella de Gran Bretaña. Claro que contaban con una ventaja natural, la piedra de Bath. La abundancia de esta variedad de piedra local le daba a los edificios de Bath una uniformidad y una elegancia únicas, además de proporcionarle una íntima unión con el paisaje. El ingeniero Ed McCann se dispone a averiguar por qué la piedra de Bath era un material de construcción tan codiciado. Su primera parada es en una cantera. Por grandiosos que fueran, todos los edificios de Bath salieron de aquí. Estoy listo para meterme ahí abajo y ver de dónde se saca esta piedra tan especial. Los primeros en explotar esta cantera fueron los romanos, pero su época de esplendor no llegó hasta el siglo XVIII, cuando Bath se convirtió en la sexta ciudad más grande de Gran Bretaña. En la época georgiana, se extrajeron unos 3 millones de toneladas de esta piedra para construir Bath y otras ciudades. En aquella época, trabajar en minas y canteras era muy peligroso y moría mucha gente. Es un tema que me toca de cerca porque mi abuelo también murió en una cantera hace 50 años. Por suerte, ahora es un trabajo mucho más seguro. La piedra de Bath es muy abundante y relativamente blanda, con lo que la extracción era bastante fácil, incluso cuando se hacía a mano. A veces, la siguiente etapa del proceso todavía se hace así. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado. Peter y Paul Bloomfield, dos canteros a la vieja usanza, me van a enseñar cómo se cortaba la piedra en la época georgiana. ¿Cómo vas a cortarlo? Con una sierra. ¿Es una broma? No. Si es pura roca. No tenemos maquinaria, así que con un serrón me apaño. Eso tengo que verlo. Aquí tienes un serrón. Un serrón. Eso es. ¡Qué pedazo de sierra! ¿Puedo intentarlo? Como tú aún no te has estrenado, voy a empezar yo. ¿Cuánto te lleva cortar un bloque así? Unos 10 minutos. Es impresionante. ¿Qué mano pongo encima? Da igual, como estés más cómodo. Hay que cogerle el truco, como con todo. Por lo menos ya me he estrenado. La piedra de Bath se puede cortar en cualquier dirección. Por eso es tan buena para hacer el tipo de adornos que se ven por la ciudad. Pero no siempre le gustó a todo el mundo. Es una piedra muy blanda, ¿no? Parece que en el siglo XVIII, la gente de Londres decía que era como un queso mohoso con gusanos. Lo que yo he oído es que las canteras de Bath enviaban los peores bloques a Londres y se quedaban con los mejores. Ahora lo entiendo todo.
La piedra de Bath, de buena calidad, no es blanda, pero es fácil de trabajar. Se le puede dar la forma que uno quiera. Es el sueño de cualquier arquitecto y de cualquier cantero. Aquí tenemos un dintel. Esto es Prior Park, hogar del empresario Ralph Allen. Allen fue quien puso de moda la piedra de Bath. Esto es impresionante. ¿Por qué hizo algo así? Allí abajo está Bath, y desde allí se podía ver esta mansión hecha con piedra de Bath. Es como un anuncio para que lo vea quien visite la ciudad. Y que le dieran ganas de tener uno igual. Exacto, con piedra de Bath. Ralph Allen era el Charles Saatchi de su época. Pero lo suyo no era solo la publicidad. También sabía colocar su producto en el mercado. En 1727 ayudó a hacer navegable el río Avon. Después construyó un ferrocarril tirado por caballos a través de sus tierras. Tenía la cantera en la colina, que está detrás de su casa, y construyó una vía férrea ladera abajo hasta el río, donde estaba su taller de cantería. Fue uno de los primeros ferrocarriles del sur de Inglaterra. Fue un avance tecnológico importante, y con sus empleados también era muy ingenioso. Se dio cuenta de que la mejor manera de ganar dinero era pagarles menos. El caso es, ¿cómo lo consiguió? Dándoles un buen alojamiento y trabajo durante todo el año. Seguro que los gremios de Bath no estaban de acuerdo con sus métodos, pero por eso montó su taller lejos de la ciudad. Así, el precio de la piedra de Bath se redujo, haciéndola aún más fácil de vender. Lo tenía todo muy bien pensado, ¿no? Sin duda alguna. Es un empresario de libro y consiguió que la piedra de Bath se hiciera un nombre en el mercado. Si esta piedra era el material perfecto para una ciudad grandiosa, el estilo que mejor le iba era el clásico. El Bath del siglo XVIII estaba obsesionado con la arquitectura clásica, es decir, la que se inspiraba en la antigua Roma. Esta moda fue una consecuencia del insaciable deseo de la aristocracia de viajar a Italia para ver por sí mismos extraordinarios descubrimientos arqueológicos, como la antigua ciudad de Herculano. A su retorno, se compraron libros con dibujos y planos de edificios antiguos que adornaban cualquier saloncito que se preciase. En la época georgiana, las clases altas tomaron la antigua Roma como inspiración en un intento por crear una de las civilizaciones más majestuosas de la historia. Para alguien con una educación clásica era bastante obvio dónde se había inspirado John Wood para crear su Royal Circus, en un anfiteatro romano. Claro que, en un anfiteatro de verdad, las columnas habrían estado por el lado de fuera. Lo que él había hecho era un anfiteatro al revés. Los detalles de la fachada tenían la misma fuente de inspiración. Las columnas, por ejemplo, siguen la jerarquía de los tres órdenes arquitectónicos clásicos. En la base está el más robusto, el dórico, que sostiene un macizo friso decorado. Más arriba, columnas de orden jónico, más esbeltas y con volutas en los capiteles. Y en el piso superior, columnas de orden corintio, el más elaborado de los tres. Entre cada par de columnas hay frutas y flores. Y en el centro, la cabeza de un querubín. Cada uno de estos elementos están directamente tomados de la arquitectura de la antigua Roma. Pero ¿para quién se construían todas estas casas? A mediados de siglo, Bath era el destino de vacaciones más concurrido de Gran Bretaña. Quien pretendía ascender en la escala social acudía allí para codearse con la élite. El historiador Stephen Parisian va a visitar las Assembly Rooms de Bath para entender mejor aquella admiración por la alta sociedad. He venido a descubrir qué tipo de gente llegó a Bath en el...
Las Assembly Rooms fueron diseñadas por John Wood el Joven en 1769 para celebrar fastuosos bailes, cotillear, hacer apuestas y tener citas románticas. Este era un lugar para ver y dejarse ver. La fama de Bath como meca de las clases altas se debe en gran medida a una sola persona, Richard Bow Nash, todo un dandy. Se hacía llamar el rey de Bath y era quien animaba la vida social de la ciudad. Organizaba bailes, conciertos y paseos, marcaba las últimas tendencias en moda y las pautas de conducta, llegando a prohibir el uso de expresiones malsonantes. Su mayor logro fue reunir a gente de distintas clases. Antes de su aparición, la nobleza, la alta burguesía y los comerciantes apenas tenían contacto social. Lo que Nash hizo fue establecer lugares de encuentro y una estricta rutina que todos respetaban. Tomar las aguas de esta fuente a las 9 de la mañana, darse un paseo a las 12 y a partir de las 6 de la tarde bailes y apuestas en las Assembly Rooms. Se estaban forjando amistades entre distintos estratos sociales inimaginables en el Londres de la época. Bath se estaba convirtiendo en un trampolín para el cambio social. Pero no solo se socializaba en los edificios públicos. Las calles desempeñaban un importante papel ya que aquí se llevaba a cabo la curiosa actividad del paseo. La historiadora Amy Frost me va a llevar por las calles más emblemáticas de aquella época. Tenían estas grandes avenidas para que la gente pudiera pasear y dejarse ver, que era lo que estaba de moda. Y estaban todas construidas hacia el río, que era el escenario final de este ritual. Pero este flagrante exhibicionismo tenía su razón de ser, como bien sabía una de nuestras escritoras más conocidas. En una de sus novelas, Jane Austen, una de las personas más célebres que vivió en esta ciudad, decía que no solo se trataba de dejarse ver, sino que Bath era un verdadero mercado matrimonial. Sin duda. Cuando John Wood construyó su manzana circular, dijo que era para llevar a cabo juegos y celebraciones. Y no se refería a combates de gladiadores, sino al juego de las alianzas sociales. Las madres llevaban a sus hijas solteras para que encontraran un buen partido. Los hombres con títulos pero sin dinero frecuentaban a las mejores herederas de la ciudad para tratar de hacer fortuna. Era un verdadero mercado. El Bath de la época georgiana era una ciudad construida para disfrutar, cuidar de las apariencias y fomentar el negocio del matrimonio. Bath fue uno de los mayores éxitos arquitectónicos y económicos de finales del siglo XVIII, y poco después numerosos pueblos y ciudades de todo el país quisieron imitar lo que allí se había conseguido. A 240 kilómetros, en Buxton, sabían que con sus fuentes de agua mineral no bastaría para llenar el balneario. Así que en 1780 construyeron su propio bloque de viviendas en forma de media luna. En Bristol, los acaudalados mercaderes de esclavos querían casas tan elegantes como las de sus vecinos de Bath. Clifton Hill proporcionó el paisaje perfecto para combinar naturaleza y arquitectura de una forma aún más radical. El ambicioso ayuntamiento de York encargó estos espectaculares salones de baile, llevando la inspiración clásica un paso más allá, ya que son la reproducción de un edificio de la antigua Roma. Pronto se convirtieron en el centro social de Yorkshire del Norte. La misma ambición, pero a una escala mucho mayor, impulsó un nuevo proyecto de organización urbana, esta vez en Escocia. Fundada en el siglo XII, la capital de Escocia se levanta en un entorno incomparable junto a la costa este del país. Hoy resulta fácil comprender por qué Edimburgo recibió a menudo el apelativo de la Atenas del Norte. En mi opinión, la vista de la zona moderna de Edimburgo desde el castillo de la ciudad es una de las más bellas de Gran Bretaña. Se trata de la mayor planificación urbana de estilo neoclásico de Europa y la pregunta es ¿por qué se construyó aquí?
A principios del siglo XVIII, la otrora orgullosa capital de Escocia pasaba por sus horas más bajas. Durante 650 años, Edimburgo fue una ciudad de 1,5 kilómetros de largo y 300 metros de ancho. La podéis ver ahí al fondo, bajando por la colina que corona el castillo. Estaba llena de gente hacinada en estrechas calles y sinuosos callejones. Durante años se levantaron edificios cada vez más altos y más anchos, que aprovechaban cada centímetro cuadrado de suelo. Por si este hacinamiento no fuera suficiente, la unificación de Escocia con Inglaterra tuvo un efecto devastador sobre la ciudad. Cuando Jacobo VI de Escocia abandonó Edimburgo para convertirse en Jacobo I de Inglaterra, se llevó con él a su corte y cerró todos los palacios reales que dejó atrás. Unos 100 años más tarde, en 1707, el Acta de Unión supuso la disolución del Parlamento escocés. Estos dos acontecimientos sumieron a la ciudad de Edimburgo en una crisis económica y social. La élite tenía claro que si querían tener una relación de igual a igual con Londres, la ciudad tenía que desarrollarse. En 1766 se convocó un concurso para diseñar una nueva ciudad fuera de las antiguas murallas. Con solo 22 años, un joven llamado James Craig presentó el proyecto que resultó ganador. En realidad, su primer esbozo de la nueva ciudad era muy poco práctico. Quería que las calles formaran el dibujo de la bandera británica, la Union Jack. La idea parece menos descabellada si se tiene en cuenta que su tío era el autor de Rule Britannia, una de nuestras canciones más patrióticas. Al final, acabó empleando un trazado urbano clásico, la cuadrícula, si bien seguía guardando un toque patriótico. Planeó una avenida central terminada a ambos extremos por sendas iglesias, la de San Andrés y la de San Jorge, a los pies de las cuales se extendían dos grandes plazas que también llevaban el nombre de los patrones de ambas naciones. Craig creó una especie de diagrama político que simbolizaba el estatus de igualdad de Escocia e Inglaterra unidas bajo la corona. La avenida que las unía se llamaba George Street, en memoria del rey Jorge III. Y las calles inmediatamente paralelas recibieron el nombre del Cardo y la Rosa, emblemas de Escocia e Inglaterra respectivamente. El arquitecto James Simpson nos hará de guía en este paseo por la ciudad que Craig diseñó. Cuando ves el plano de la ciudad sobre el papel parece muy aburrido, pero en realidad no lo es. Es lo que ocurre con todas las grandes obras de arquitectura. Lo que cuenta no es el plano, sino cómo se le da vida. Craig se adaptó muy bien a la topografía del lugar. Por eso colocó la calle central en su punto más alto. De un lado hay una vista espectacular hacia el mar, y del otro hay una vista completamente distinta, pero igual de espectacular. Cierto. Desde aquí se puede ver el casco antiguo con sus edificios de 10 o 12 plantas. Es una idea fantástica. La nueva ciudad lucía resplandeciente, pero los deseos originales de James Craig nunca se cumplieron. El plano de la ciudad fue su único triunfo. En realidad casi no diseñó ninguno de los edificios. El único que queda es el antiguo observatorio Calton Hill. Craig murió desilusionado y pobre en 1795. Está enterrado en el cementerio de la iglesia de Greyfriars. Se contrató a arquitectos de renombre, como Robert Adam, para que dejaran su marca en los edificios de la ciudad nueva. Adam era el arquitecto más famoso de entonces. A pesar de ser escocés, desarrolló gran parte de su carrera en las zonas más selectas de Londres. Hasta ese momento, la tierra donde nació apenas había visto nada de su obra. La construcción de la ciudad nueva y de edificios públicos como la sede del Archivo Nacional eran una gran oportunidad para cualquier arquitecto. De ahí que Robert Adam volviera a trabajar en Escocia.
Efectivamente, la construcción de la ciudad nueva le interesó mucho. Ya lo habían contratado para diseñar una de las viviendas más importantes, el número 8 de Queen Street, pero la sede del Archivo Nacional fue la obra que dio comienzo a la última etapa de su carrera, que se desarrolló principalmente en Escocia. Tiene que haber sido muy importante, pero ¿por qué? Representaba una de las cosas que habían sobrevivido al Acta de Unión, el sistema legal escocés, y era uno de los edificios públicos de mayor importancia. Se trataba del único edificio en el mundo diseñado específicamente para albergar un archivo nacional, y allí se iban a guardar todos los documentos legales de Escocia. A pesar de la grandiosidad de sus edificios públicos, la ciudad nueva también levantó críticas. Había demasiados especuladores de la propiedad implicados en el asunto, y la gente creía que los edificios carecían de la uniformidad necesaria. Desde esta privilegiada atalaya se aprecia que los propietarios de los edificios de George Street no tuvieron que respetar ninguna pauta de diseño. Por eso parte de la ciudad nueva parece haber sido construida sin orden ni concierto. En 1791 el ayuntamiento encargó a Robert Adam la construcción de un espacio más uniforme y de mayor esplendor, Charlotte Square. Anna Kay va a explorar una de las viviendas de esta plaza para averiguar por qué los ricos se morían por venir a vivir aquí. Tiene que haber sido una experiencia fantástica ser uno de los primeros en habitar estas fabulosas viviendas diseñadas por Robert Adam tras pagar la astronómica suma de 2.100 euros. La verdad es que las clases acomodadas tenían buenas razones para abandonar el casco antiguo de la ciudad. Allí el espacio era extremadamente limitado, y ricos y pobres vivían codo con codo. Los comerciantes en la planta baja y la clase media en los pisos intermedios, alejados del bullicio y de los olores de la calle. Las condiciones de salubridad no eran ideales en el casco antiguo. La ciudad estaba construida sobre roca maciza y apenas había alcantarillado para canalizar las aguas residuales. En ocasiones, los orinales se vaciaban directamente por la ventana. A pesar de que estas viviendas eran muy acogedoras, no es difícil imaginar por qué las clases acomodadas prefirieron mudarse a la zona nueva. En estas lujosas casas adosadas, los ricos ya no tenían que vivir junto a los pobres, a excepción de sus propios sirvientes, que se pasaban la mayor parte del día en los bajos de la vivienda. En Charlotte Square, las casas tenían varios pisos de tal forma que los señores y los criados no compartían espacios. Las estancias principales del servicio, como esta cocina, se encontraban bajo el nivel de la calle, con ventanas que daban a un socavón al pie de la fachada. También tenían su propia entrada al edificio, así que, a menos que les llamasen, no tenían por qué entrar en las áreas reservadas a los señores. Uno de los elementos característicos de estas viviendas y que contribuían a acentuar su diseño clásico son las ventanas de guillotina. Este tipo de ventanas ya se había inventado en 1617, pero fueron adoptadas sistemáticamente en las ciudades de la época georgiana. En el casco antiguo, lo más habitual era encontrarnos con ventanas con bisagras. La mitad superior era de cristal y no podía abrirse. La parte inferior tenía dos contras de madera que se abrían para que entrase el aire. Las ventanas de guillotina tenían más cristal y se abrían sin romper el sencillo diseño de la fachada. Cuando están abiertas, permiten una mejor ventilación al crear una corriente natural. El aire caliente sube y se escapa por la parte superior, mientras que el aire fresco entra por la parte inferior. Originarias de los Países Bajos, las ventanas de guillotina tenían un sencillo pero inteligente mecanismo de apertura, un sistema de pesos y poleas oculto en el interior del marco. Dos lastres de hierro fundido del mismo peso que la ventana permiten que ésta quede suspendida en el aire. A pesar de ser un invento extranjero, las ventanas de guillotina hicieron furor en Gran Bretaña y su diseño sigue siendo el mismo 250 años después. Estas ventanas tuvieron tal éxito que todavía hoy son un elemento familiar en nuestras ciudades.
En la ciudad nueva, el diseño de interiores también estaba cambiando. Ahora que había ganado espacio, el entretenimiento había cobrado protagonismo y se prestaba mucha atención a la decoración. Este es el comedor de la casa, en la planta baja. La sopa se colocaría en medio de la mesa y la anfitriona serviría a cada invitado haciendo gala de sus mejores modos. De la misma manera, era el anfitrión quien trinchaba la carne, y lo más seguro es que hubiera ido a clases para hacerlo de la forma más elegante posible. Explícame un poco esta fantástica disposición de la mesa. Lo primero que llama la atención es la vajilla Wedgwood. Wedgwood fue uno de los primeros fabricantes a gran escala que permitió que este tipo de lujos llegase a un sector más amplio de la sociedad. Otro detalle importante es que las cosas que parecen de plata están hechas de plata Sheffield, que es un material más barato. Igual que la vajilla Wedgwood era una forma de que la gente de una clase social con menos recursos pudiera imitar las elegantes mesas de la aristocracia del siglo XVIII. Era una clase media que aspiraba a medrar. Edimburgo es en general una ciudad de clase media, pero que siempre intentó imitar las formas y la grandeza de las clases altas. Y ahora estamos en el salón principal de la casa. Y ocupa casi toda la planta baja, ¿no? Es lo que en arquitectura se llama piano nobile, que es el piso noble de la casa, el más lujoso, algo que se veía también en el exterior. Estamos a la altura de las mayores columnas de la fachada, que indican que nos encontramos en el corazón de la casa, donde se desarrollan los asuntos importantes. Aquí se hacían recepciones y se celebraban fiestas, que era para lo que se había diseñado la ciudad nueva. Había muchas ocasiones para el entretenimiento, y este sería el salón donde te presentaban a los anfitriones de la casa. Por eso, se trasladaron a la ciudad nueva para constatar que formaban parte de ese novedoso y distinguido modo de vida, y también para disfrutar de la arquitectura clásica de Adam. Se tardaron unos 30 años en construir la ciudad nueva de Edimburgo. Hacia el año 1800 el casco antiguo estaba empezando a pagar un alto precio. Edimburgo empezó a sufrir una cierta esquizofrenia. Los ricos, la clase media y la burguesía se estaban trasladando a la ciudad nueva. Como resultado, el casco histórico entró en una espiral descendente de pobreza y delincuencia. La doble naturaleza de la ciudad queda reflejada en esta terrorífica historia real. A finales del siglo XVIII, Edimburgo era el centro de la Ilustración escocesa. Se habían hecho grandes avances en filosofía, economía, ciencia y medicina. Su colegio médico estaba entre los mejores del mundo. Pero para seguir profundizando en el conocimiento de la anatomía humana, hacían falta muertos. La creciente demanda de cadáveres hizo del expolio de sepulturas algo habitual. Para las clases más bajas del casco antiguo, 10 libras por cada cuerpo que desenterrasen era una gran fortuna, y muchos médicos de la ciudad nueva estaban dispuestos a pagar sin hacer ninguna pregunta. La torre de vigilancia del cementerio de St. Cuthbert se encuentra a medio camino entre el casco antiguo y la zona nueva de la ciudad. Se construyeron numerosas torres como esta para vigilar las tumbas y evitar los desenterramientos. La ciudad nueva representaba la cara amable de la capital de Escocia, pero también fue el detonante del hundimiento del casco antiguo. La delincuencia y la pobreza siempre han formado parte de las ciudades, pero en el siglo XVIII provocaron una verdadera alarma social. La geografía social de nuestras ciudades había cambiado. Las clases pudientes vivían ahora en elegantes zonas residenciales como la ciudad nueva de Edimburgo.
En el casco antiguo de las ciudades se hacinaban los pobres y la clase alta los observaba con desconfianza. Y razón no le faltaba. La delincuencia era algo tan común que el Parlamento castigó más de 200 delitos con la muerte. Y donde más se notaba este problema era en la ciudad más grande del mundo, Londres. En 1800, Londres se convirtió en la primera ciudad del mundo desde la antigua Roma en superar el 1.000.000 de habitantes. Los ricos vivían en los barrios del oeste de la ciudad, pero para las clases pobres del East End, la capital era un lugar implacable. Las clases altas miraban con inquietud al otro lado del Canal de la Mancha, donde ese mismo abismo social había provocado una sangrienta revolución. Para evitar una calamidad semejante, el gobierno propuso una solución: construir muchas iglesias. La iglesia de St. James, en Bermondsey, formaba parte de ese plan para que los pobres llevaran una vida recta, en consonancia con la ley. Así que en 1818 el Parlamento destinó 1.000.000 de libras para construir iglesias. Es una suma enorme de dinero, incluso hoy en día parecería exagerado. Era un dinero que hacía falta. La moral era una de las preocupaciones de la época. Los bajos fondos de Londres tenían muy mala reputación y cualquier disputa podía desatar el caos en ciertas zonas de la ciudad. En 1780, con las revueltas de Gordon, la cosa se puso muy seria. La ciudad entera se convirtió en un campo de batalla y hubo que sacar al ejército a la calle. La situación podía derivar fácilmente en una revolución. Con las nuevas iglesias se pretendía aplacar los ánimos de la población para, en lo posible, evitar cualquier intento de revolución. Mientras la población de Londres no paraba de crecer, se construyeron 100 iglesias en las zonas más pobres. Este es un magnífico ejemplo de esas iglesias. El interior es fastuoso, pero el exterior la delata como una de las iglesias de 1818. Está hecha de ladrillo y los laterales son muy sencillos. Todo el dinero se invirtió en la fachada para causar el mayor impacto posible. Es colosal. Cuanta más gente entrase, dentro mejor. Esta iglesia podía acoger hasta 2.000 personas, una cifra impresionante. La imagen de estas iglesias es bastante novedosa. Son bastante altas y la torre suele ser espectacular. Incluso hoy llama la atención por lo grande que es. Las iglesias que encargó el Parlamento eran el símbolo más visible de la determinación del gobierno de mantener el control sobre la ciudad. Pero la religión no fue la única herramienta que emplearon. También se construyeron talleres y hospitales, se creó la primera fuerza policial urbana y pronto aparecerían los correccionales. El Estado estaba empezando a crear una infraestructura de control con el objetivo de que 1.000.000 de personas pudieran convivir de manera relativamente pacífica. El desorden cívico no fue el único efecto secundario de la gran expansión que experimentó la ciudad. La explosión del comercio también estaba causando problemas. Londres se había convertido en el centro del mundo, en el corazón de un enorme imperio. El comercio internacional había traído una gran riqueza a la ciudad, pero el puerto fue víctima de su propio éxito. En solo 100 años, la cantidad de mercancías que entraba en Londres se había triplicado. El comercio internacional movía 50 millones de libras al año, lo que hoy en día equivaldría a 3.000 millones de euros. Esta zona del Támesis estaba saturada de barcos de mercancías. No había ningún tipo de infraestructura, por lo que a finales del siglo XVIII esto se convirtió en un caos total. La situación era insostenible. Había 1.800 embarcaciones apiñadas en el espacio de 500. Muchos barcos tenían que amarrar río abajo y transferir su carga a botes más pequeños para que la llevaran a la ciudad.
En la década de 1790, los comerciantes empezaron a preocuparse por la pérdida de beneficios y reclamaron un cambio urgente. Y ese cambio llegó con los India Docks, al oeste de Londres, unos muelles de unas dimensiones nunca vistas que supusieron una reducción drástica del tiempo de descarga de los barcos de 4 semanas a 4 días. Una parte integral de los muelles eran esas naves, una de las cuales alberga hoy en día el Museo del Puerto. Entonces se extendían a lo largo de 1,5 kilómetros y formaban un magnífico telón de fondo para el emergente imperio comercial británico. En los años siguientes, el este de Londres también se llenó de muelles. El éxito comercial era tal que las orillas del Támesis se convirtieron en ajetreados centros de negocios. También dieron lugar a nuevas comunidades. De aquí surgió la orgullosa clase obrera del este de Londres. Tras la restauración, los promotores inmobiliarios construyeron elegantes barrios y plazas, creando una imagen de la ciudad que se acabaría imitando por todo el país. 150 años después, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto. Preocupado por el descontento de las clases más humildes, creó una infraestructura urbana que se convertiría en el modelo de las ciudades del futuro. Y así nació el concepto de ciudad moderna en Gran Bretaña. En el próximo capítulo me dispongo a descubrir cómo se creó el paisaje de Gran Bretaña y cómo la revolución del mundo rural dio lugar al nacimiento de granjas y de pueblos basados en el comercio.